Juan 10:10, nuestro Señor Jesucristo, dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dijo Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pongan atención a esa declaración de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:32 también el mismo Jesucristo dijo, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Vida abundante y libertad es lo que Jesucristo ofrece y promete a todo el que cree en Él. Vida abundante, hermanos, y libertad del poder de las ataduras del pecado lo ofrece, pero es claro de que muchos de los que profesan ser cristianos y no cuestionamos su salvación, lo pueden ser, son cristianos, pero en realidad pareciera que no están ni experimentando vida abundante, ni experimentando libertad. Esa es la realidad de lo que estamos viendo el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo con el Evangelio de Jesucristo? Porque Jesucristo vino, es el que originó el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué sucede? Porque Jesucristo no puede estar mintiendo, ¿cierto? En estos pasajes que acabo de leer, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Serán verdaderamente libres, la verdad los hará libres. El mismo Jesucristo, hablando del mismo, dijo, si el Hijo, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y en mi pasado, mi propia experiencia fue, y es la misma experiencia que veo en muchos cristianos. Es un círculo, hermanos, como un círculo vicioso en sus vidas espirituales y emocionales. Motivación, condenación, o sea, culpabilidad y miseria, una vida miserable, y rededicación de su vida para echarle más ganas delante de Dios. Escuchen, motivación, condenación y rededicar la vida para echarle más ganas y ahora sí vivir para el Señor. Muchos cristianos se pasan toda su vida en realidad en este círculo vicioso. Se sienten motivados, yo no sé, por alguna predicación, una conferencia, un libro que leyeron, el pastor gritó bastante y habló con convicción y sintieron el desafío, motivados y le echan ganas, y eventualmente viene la culpa, el fracaso, la condenación, la experiencia de muerte, culpabilidad, miseria delante de Dios, y después rededican su vida una vez más con más ganas y ahora sí, Señor. Les he platicado que esa fue mi experiencia por muchos años. No había hipocresía en mí, y es lo que veo en varios cristianos. No hay hipocresía. El deseo es sincero, en realidad, pero eso era lo que yo también viví. Rededicaba mi vida, y en muchas iglesias cristianas, escuchen, tal vez ustedes han ido a una iglesia, practican eso en los servicios del domingo. Rededica tu vida al Señor, se le dice a los cristianos. Y si tú has sido cristiano pero estás como alejado del Señor, el día de hoy te animamos a que redediques tu vida. Eso era lo que yo hacía. Las fechas especiales para mí era fin de año. Me gustaba el 31 de enero porque era una oportunidad de empezar el 1 de enero. Ahora sí, Señor. Ahora sí, Padre. Voy a orar más, voy a leer la Biblia más, ¿entienden? Todas esas cosas. Y le he dicho la vez pasada que ni siquiera llegaban los Reyes Magos y ya me sentía miserable, fracasado, porque una cosa es la buena intención. Otra cosa es la experiencia
de lo que yo andaba buscando. El hermano Steve McVey es autor de un libro que se llama Viviendo bajo su gracia, o sea, bajo la gracia del Señor. Y hablando también de su experiencia atrás, antes de comprender la grandeza del Evangelio de la gracia de Dios, dice: la única cosa consistente era mi inconsistencia. Eso sí, era bien consistente de que yo era inconsistente, dice. Y esa era mi experiencia por los primeros años en el ministerio, hasta que el Señor, en su pura gracia, realmente hace a uno comprender verdades espirituales, que entonces empieza a ver el Evangelio de Cristo Jesús, pero desde otra perspectiva que por muchos años nunca la había visto. Yo era sincero, pero algo con el cual crecí fue una mezcla, y créame que hace mucho daño. Por eso el pastor Roberto siempre está hablando de la gracia de Dios, porque he visto la experiencia horrible, tanto de matrimonios como de personas individuales que no conocen la gracia del Señor. El hermano Steve McVey en su libro le llama a esa experiencia miserable mediocridad. Una miserable mediocridad. Era cristiano, sí. Era sincero, como dice el hermano Bob George, como un ataque al corazón. Sincero, cristiano, pero en la experiencia era el problema. El hermano McVey dice: muchos cristianos están, escuchen, luchando y esforzándose para hacer que sus vidas cuenten delante de Dios. O sea, se esfuerzan, luchan, dice, solamente para descubrir que la vida cristiana no está funcionando como se supone. No está funcionando. Dice, estos cristianos son sinceros en su compromiso con Cristo y han dado su mejor esfuerzo. Y a pesar de todo, estos mismos cristianos están frustrados porque no pueden vivir como ellos piensan que un cristiano debiera vivir. Se sienten frustrados. ¿Alguien se identifica con el hermano McVey? Yo me identifiqué, hermanos, cuando conocí el mensaje de la gracia de Dios. Y leyendo el libro precisamente del hermano Steve, digo, pues sí, ese soy yo. Esa es mi experiencia. Sincero, nadie podía estar en contra de eso porque Dios conocía mi corazón. Pero en la experiencia era el problema, no era algo genuino. De manera que cuando el creyente, el hijo de Dios o el cristiano entiende la verdad de su identidad delante de Dios, entiende quién es él o ella como un hijo de Dios, el resultado siempre es amor hacia Jesucristo, amor a leer la Biblia, amor hacia la gente. Y una de las bendiciones más grandes que yo experimenté como pastor es que nunca me canso de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, no sucede tal cosa como gastarse o quemarse, como con humildad digo realmente, hermanos, a mis compañeros pastores. Y da una tristeza grande escuchar a un pastor decir, ya no sé qué predicar. Y pueden imaginarse eso. Ya prediqué de todo, ya no sé qué más predicar. Y yo sé adentro de mí, pues la gracia de Dios, a Jesucristo, a Cristo resucitado. Pero es interesante, hermano, lo que sucede. Entonces, una de las cosas que yo experimenté es que eso apasiona. Entender el amor incondicional del Señor, la gracia de Dios, la libertad, hermanos, que hay en Cristo Jesús, realmente apasiona y uno nunca se quema, nunca se gasta en ese sentido. El problema uno de los problemas es que en el cristianismo el día de hoy hay mucha instrucción, pero no es la instrucción cristiana lo que te va a transformar tu vida. Escuchen, la instrucción cristiana solo te instruye.
Es decir, solamente te da información intelectual en tu cerebro, información, pero es la revelación del Espíritu Santo de Dios lo que en realidad transforma al ser humano. Pongan atención en eso y piensen un momentito en esto. Lo que estamos viviendo en el cristianismo es mucha información. O el día de hoy, más que nunca en la historia del cristianismo, el día de hoy tenemos toneladas y toneladas y toneladas de información al toque de un clic, ¿cierto? En el internet. Existen, quién sabe, millones de predicaciones en YouTube y memes y podcasts. Todo eso, hermanos, entonces es instrucción, nada más, instrucción cristiana. Y la instrucción cristiana no transforma al ser humano, nada más lo instruye, es decir, le da información. Cuando el cristiano o el creyente solo recibe educación, aunque sea cristiana, lo que está recibiendo es instrucción intelectual. Está siendo instruida la persona. Y ahora, no hay nada de malo en recibir instrucción o educación cristiana. El problema viene cuando pensamos que la simple instrucción cristiana cambiará nuestras vidas. Y viene por eso la culpabilidad, viene el fracaso, porque nos damos cuenta, pero ¿cuántos años llevas en la iglesia? Pues ya llevo, 10 a 15, 20 años, he recibido más discipulados que nada, tengo más información que nada, tengo mucha instrucción cristiana, pero la vida no se ve cambiada, porque la instrucción cristiana no transforma el corazón, no transforma el alma, el ser. Hermanos, esa es la revelación del Espíritu Santo. Y ahora mencioné los cursos de discipulado. Eso es lo que tenemos el día de hoy. La mayoría simplemente es información intelectual para el cristiano. Te informan de lo que es esto, lo que es la oración, lo que es la vida cristiana, lo que es la ofrenda, lo que es el servicio, el Espíritu Santo, la justificación, las cosas que vienen, el futuro, etcétera. Es pura información. Ahora, en sí mismo, el curso en sí, el discipulado, no es el problema, sino la persona que toma el curso, si es que piensa que la simple instrucción intelectual será lo que va a transformar su vida. Ya sabemos que no, estoy seguro que ustedes comprenden bien esto. La instrucción cristiana no transforma la vida del ser humano. Lo que transforma la vida, o lo que va a transformar tu vida, es la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando el cristiano escoge una actitud de humildad, eso es clave, hermanos y hermanas, humildad y confianza en Jesucristo y en su verdad, en su palabra, la Biblia, la Escritura. Dios le da de su gracia a esa persona. Nunca falla, nunca jamás ha fallado. La Escritura dice, Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. Nunca ha fallado. Y cada persona que ha escogido de soberbia a poner un corazón humilde delante de Dios, da testimonio de que en verdad es así. Esa persona recibirá revelación de la gracia de Dios, no de la ley de Dios, la revelación de la gracia y del perfecto e incondicional amor de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo revela algo, escuchen, nunca será desrevelado. Una vez que el Espíritu Santo de Dios revela algo a tu espíritu, nunca será desrevelado. Es decir, una vez que el Espíritu Santo revela algo, una verdad espiritual, no habrá otra verdad del Espíritu que te convenza de que estabas equivocado de ese algo que el mismo Espíritu te reveló la primera vez. Nunca va a haber otra verdad que después te diga, no, esto estaba equivocado. Eso es imposible que suceda.
Entonces, por 2 domingos, empezando el día de hoy, y el próximo domingo quisiera estar hablando de este tema, hermanos. Sin la gracia de Dios no hay verdadera libertad. Sin la gracia de Dios no existe verdadera libertad. De hecho, le había puesto el tema, hermanos, la gracia de Dios rompe ataduras, porque es la verdad, ataduras, lo que acabo de hablar de esa experiencia, ese círculo vicioso de motivación, condenación, rededicación. Es una cadena, es una atadura para muchos cristianos y seres humanos en este mundo. Y quiero compartir algo de esta conferencia que yo fui con el hermano Steve McVeigh, de que se llamó Viviendo bajo su gracia. Una de las cosas, punto número 1, si toman notas, escuchen, es importante entender lo que es andar en la carne y lo que es andar en la gracia o el Espíritu de Dios. Como cristianos debemos de entender ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Y me han escuchado en varias predicaciones mencionar, ¿cierto?, el poder de la carne, el poder del pecado, andas en la carne, etcétera, opuesto a el Espíritu. Pero si no comprendemos bien eso, no vamos a experimentar realmente la libertad, ni la vida abundante que Cristo prometió al ser humano, que ofrece y promete. Entonces, o el vivir por una vez más repito, una de las cosas que debemos de entender para experimentar la vida abundante, la libertad de Cristo, es la diferencia entre andar en la carne y andar en la gracia de Dios. O sea, vivir por obras y vivir por fe en lo que Dios ha dicho, que ya está terminado, está consumado. Definición de carne. Me han escuchado. Voy a decir primero cómo la define una persona y después cómo la definió el hermano Bill Gillam, que es la que yo uso. Pero vean, cuando la Biblia habla de carne, deseo de la carne, esa carne, hermanos, es la tendencia o la inclinación que tiene el ser humano a vivir su vida totalmente independiente de Dios. Eso es en pocas palabras la carne. La inclinación, la tendencia que tiene el ser humano, todo ser humano en el planeta Tierra nace con esa inclinación, esa tendencia a vivir su vida independientemente de Dios. Vive su vida a su manera. Cuando uno anda en la carne, no es Jesucristo el que hace las cosas por medio del creyente, sino que es la persona haciendo las cosas aparte de Cristo Jesús. Es la persona, sea cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, es que él o ella deciden actuar a su manera, ignorando la verdad de Dios. Eso es, podríamos decir, una definición de la carne. Piensen en la persona que no es cristiana. No es cristiana, obviamente, no cree en Jesucristo, no cree en Dios, o si cree en un Dios a su manera, ustedes saben, en el higher power, en el poder más grande, etcétera. Pero el verdadero Dios es Cristo Jesús, como está revelado en la Biblia, es el único Dios verdadero. Pero piensen entonces en la gente que no es cristiana, ellos viven en la carne, porque no permite que Dios tenga parte en su vida. Toda su esfera de vida espiritual del ser humano que no es cristiano vive en la carne así. Todo lo que hagan, cosas buenas, morales, éticas o cosas malas, perversas, inmorales, todo eso es en la carne porque no consideran a Dios en sus vidas. Pero también piensen ahora en la persona religiosa. También viven en la carne, porque la persona religiosa que tiene una religión es la persona que está dedicada a hacer las cosas que piensa que ese Dios le demanda. Por ejemplo, ir a la iglesia o ir misa. Piensa, entonces lo hace, vive en la carne, el poder de la carne. Hacer o decir oraciones, porque la gente religiosa no ora. La gente religiosa dice oraciones. ¿Escuchan la diferencia? El cristiano ora a Dios.
Pero mucha gente dice oraciones. Ya dijiste tu oración, le dice el religioso al hijito. Di tu oración. Y ahí está el niñito diciendo, ¿cuál oración digo hoy? Es orar. Bueno, pero es gente religiosa, entonces actúa en la carne para hacer las cosas que piensa que ese Dios le está demandando hacer, decir oraciones durante el día, antes de comer, antes de dormir, etc. Pero ahora piensen, en tercer lugar, en el cristiano verdadero. Es cristiano, verdadero, genuino, pero que no ha entendido la gracia del nuevo pacto. Entonces, el cristiano verdadero que no ha entendido la gracia de Dios, es decir, no sabe andar por fe, pues no conoce lo que es la vida de fe. Lo único que conoce es vivir su vida por medio del esfuerzo humano. Estoy pensando ahora en el cristiano verdadero que no comprende la vida de fe, la gracia del Señor. Vive en la carne. Ahora, no en la carne como el no cristiano, que su esfera de vida es en la carne, haga lo que haga. Pero el cristiano ya se movió de esa esfera de la carne, ahora a la esfera espiritual. Esa es nuestra vida espiritual, vivimos en el espíritu. Pero aún así, si no comprende cómo se experimenta o se vive la vida en el espíritu, él va a usar el patrón de la carne y va a esforzarse para tratar de experimentar o de vivir su vida cristiana, hermanos. Es sincero, es honesto, pero está equivocado en cuanto a cómo se vive la vida cristiana. Algo que he aprendido en mi experiencia como pastor es que muchos, y por no decir, hermanos, la mayoría de los cristianos no comprenden bien esta enseñanza tan importante, no comprenden bien el andar en la carne versus andar en el espíritu. Y debido a esto, entonces viven sus vidas en el poder de la carne y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Hace unas 3-4 semanas atrás hablaba con una persona, cristiano realmente sincero, y me decía que él vivía pensando, eso tiempo atrás, vivía pensando y actuando que en realidad estaba viviendo la vida cristiana como debería de vivirse. Pero cuando comprendió lo que es realmente al andar en la carne y en el espíritu, esta persona me dijo, todo lo hice en la carne. Todo lo hacía en el poder de la carne. Cristiana, persona sincera. Y por años, pensando que realmente eso era la experiencia. Y cuando entendió, dice, no, realmente, pastor, usted me está diciendo eso y yo estoy viendo cómo vivía yo mi vida. Todo lo hice en el poder de la carne. Entonces el hermano Bill Gillam, un psicólogo, ya está con el Señor, pero cristiano, define la carne como, dice, andar en la carne es cuando el creyente trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos aparte de Cristo Jesús. Escuchen una vez más, esa es la que siempre me gustó y esa es la que yo doy. Andar en la carne es cuando el creyente trata de resolver sus problemas o suplir sus necesidades usando sus propios recursos aparte de Cristo Jesús, usando su inteligencia, su reputación, su dinero, su temperamento, entiende, todo, pero aparte de Cristo Jesús. Eso es la carne en pocas palabras. El andar en la carne pone énfasis en dedicar nuestras vidas a vivir para Dios. Vuelvo a repetir. El andar en la carne pone énfasis en dedicar nuestras vidas a voy a vivir para Dios. Eso es andar en la carne. Ese es un punto importante para que podamos nosotros comprender, Señor, ¿estoy viviendo en la carne o no? Bueno, vuelvo a repetir, andar en la carne pone el énfasis en dedícate. Dedica tu vida a
Vive para Dios. Nota, hermanos, que la intención no es mala, pero en esta declaración existe un error mortal. Aquí la persona, el cristiano, se propone hacer algo. Vivir una vida, ¿para quién? Para Dios. Escuchan, ven la falacia de esto, hermanos. El cristiano sincero, honesto, buena intención, pero se propone hacer algo. Señor, voy a vivir mi vida para ti. Y dicen, para tu gloria. Su concentración está en Él, en la persona, en Él o en ella misma. En lo que hace, lo voy a hacer para. En lo que habla, lo voy a decirlo para. O en lo que piensa. Y su intención es hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, no es Jesucristo viviendo su vida en el cristiano. No es Jesucristo viviendo su vida por medio del cristiano. Noten eso. No es Jesucristo el que controla su vida de ese creyente, de esa creyente, hermanos, como Él quiera. No es Jesucristo. Es la persona viviendo para Jesucristo, para el Señor. Dedicar tu vida a vivir para Dios es, vean, tener al Señor Jesucristo en su trono. Oh, allá está Jesucristo, es el Rey, el Señor. O sea, el Señor en su trono nada más te está viendo a ti cómo vives tu vida para Él. ¿Se están dando cuenta, hermano? Es decir, Cristo está observándote cómo vives tu vida tú para Él, sin Él mismo hacer nada en tu vida. Él no está haciendo nada en tu vida. Eres tú el que estás actuando, pero lo estás haciendo para Él. No es Cristo el que está haciendo algo en tu vida, porque tú estás viviendo tu vida para el Señor. Es como decir, mírame, Señor. Mírame, Señor Jesucristo. Mira cómo obtuve este título, Señor. Ahora soy pastor, mira, soy apóstol, soy evangelista, soy diácono, soy anciano, etcétera. Mira cómo obtuve esta maestría, Señor. Para ti, Señor, para ti, para tu gloria, mira mi doctorado, Señor. Mira cómo enseño la Biblia, Dios. Mira cómo predico. Mira cómo ayudo a esta persona pobre, Señor. Mírame, Señor. Si tuviera una foto, le tomaría una foto para mandársela después al Señor. Mira, aquí estoy yo, mira, dando mi ofrenda a esta persona pobre. Mira cómo oro con mis hijos, Señor. Mira cómo soy la cabeza de mi esposa, Señor. Mira cómo voy cada domingo a la iglesia, Mira, estoy yendo aquí cada domingo. Mira cómo te canto alabanzas. Mírame cómo hice que mi hijo toque en el grupo de alabanza de la iglesia, Señor. Mírame lo que yo hice. Mírame, Señor. Como decir, ¿qué te parece? Mira lo que hice, ¿qué te parece? ¿Se dan cuenta lo que es vivir en la carne? ¿Se dan cuenta lo que un cristiano, hermanos, a veces hace? A veces no, corrijo. Muchas veces así vive el cristiano. Filipenses capítulo 3, versículo 4. El mismo apóstol Pablo, hermanos, dijo en el versículo 4, Filipenses 3, 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, miren, hermanos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, un perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. El mismo apóstol Pablo, hablando de la carne, de lo que es la carne, y decía, pues yo tengo mucho de qué gloriarme. Existe carne religiosa. Aquí vean las credenciales, podríamos decir, del apóstol Pablo, son impresionantes.
¿Cierto? Todo lo que mencionó, hermano, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, etc. Todo es impresionante, pero son carne. Carne, hermano. Sería como si el día de hoy el cristiano se jacta o depende de los grados académicos como maestría, doctorado, etc., para tener su identidad en Dios. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de qué confiar en la carne. Él es lo que enseña aquí. Él menciona cosas de su vida por las cuales podría jactarse, pero todo esto enfatiza el yo, el ego. Ese es el énfasis. Él podría, el apóstol Pablo, jactarse de que fue circuncidado y que esto era algo que agradaba a Dios. Podría jactarse de que él trataba con mucho esfuerzo de guardar la ley. Podría jactarse de que él pertenecía al grupo de los fariseos. Fariseos, ¿saben qué significa? Apartado, separado, o podríamos decir santo. Y el apóstol Pablo, él era uno de ellos. El cristiano de hoy puede hacer muchas cosas en la carne, en la iglesia. En la iglesia, hermano, muchas cosas espirituales. El hermano Bill Gilman le llama carne de primera calidad, o USDA Choice Flesh. Carne, pero de la mejor. Y esa es la carne religiosa del cristiano de hoy, hermano. Estar en el coro de la iglesia, estar en algún comité haciendo algo en la iglesia, ir de casa en casa evangelizando, enseñar una clase en la iglesia y otras cosas. Todo esto puede ser hecho no como resultado de la vida del Cristo resucitado en el creyente, hermanos, sino en el poder de la carne. Pero interesante, cuando el apóstol Pablo comprendió la gracia del Señor, él pudo decir, como en Filipenses 3, versículo 7, Filipenses 3, 7 dice, después de que dijo todas sus credenciales que él tenía, dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Todo lo que acaba de mencionar, cuando comprendió la grandeza de la gracia, del amor, y conoció a Cristo Jesús, dijo, este es popó, esto es porquería, esto es estiércol, todas esas cosas. Así es lo que la Biblia enseña, para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley o por el comportamiento, dice, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el andar en la carne pone énfasis en el yo, en el ego de la persona. El andar en la carne se manifiesta cuando la persona vive una vida de autosuficiencia.